Bueno, esto que estamos viendo en este momento es un timelapse del dibujo que hice ayer. O sea, estuve refinando un poco el boceto en este programa que les digo que Sketchbook Pro, en su versión legal, la pueden descargar sin ningún problema, es absolutamente legal. Es cuando Autodesk, que era el antiguo dueño de Sketchbook, al vender su programa a otra empresa, liberó esta versión que no tiene mucha diferencia con la versión actual, por lo menos yo, dentro de lo que he probado. La última no la he probado, pero en versiones anteriores creo que no hay mucha diferencia. Me ayuda a bosquejar porque es más simple, tiene una interfaz mucho más simple, pesa muy poco. Y al principio cuesta un poco acostumbrarse, pero yo ya se me ha vuelto más intuitivo trabajar ahí. Ahí, por ejemplo, una de las herramientas que tiene es una regla que me ayuda a tirar líneas más rectas, aunque como pueden ver no tengo mayor problema con las líneas rectas en este momento porque he ido practicando. Al principio eran horribles, pero después, gracias a las prácticas en los ejercicios de perspectiva que tanto sufrimos en la escuela de Jan, mis compañeros saben al respecto, he mejorado mis líneas rectas. Pero aún así yo igual uso una regla, no tiene nada de malo usar una regla para tirar una línea recta. En todo caso, en esta ilustración, que bien podría usar algunos otros trucos aprendidos con Jan, como Carapace, que es un programa que yo ya lo conocía antes de la escuela de Jan Freys, pero lo usamos bastante durante las primeras tareas de la escuela. También les voy a dejar un enlace para que descarguen la versión 2. Ese es un programa gratuito, es un programa hecho por un artista programador. Es muy difícil encontrar la versión 2, así que yo la voy a dejar en la descripción para que la puedan descargar también. Un programa muy útil. Como les digo, no lo voy a ocupar para generar la perspectiva porque en este momento no me interesa que sea tan respetuosa la perspectiva, y sobre todo porque tuve que recordar que estaba experimentando con esta perspectiva, ¿cómo la habíamos llamado? Chris la llamaba de una forma súper precisa. No era perspectiva ambigua, no me acuerdo en este momento, pero es usar diferentes tipos de perspectiva, ya me acordaré, en una misma imagen, lo cual es muy común en la ilustración infantil, y le da ese toque como de dibujo propiamente tal, infantil, pero buscado. Obviamente no es fácil de lograr, la verdad, requiere mucha práctica. Yo todavía estoy experimentando con ello, analizando a otros artistas cómo lo hacen, que una de las cosas que también he aprendido mucho en la escuela de Alicia Mas en IllustraGroup es que a cómo analizar a otros artistas. Eso creo yo es una de las grandes ganancias, es lo que hace que ya solo por eso el dinero y el tiempo que hayas invertido en la escuela valen completamente la pena. Aprender a observar el trabajo de otros artistas para poder aprender. Alicia hace una serie de videos que se llama Sobre hombros de gigantes, en las que analiza diferentes cuentos muy muy al detalle. Es muy observadora y el ojo se te va afinando aprendiendo a aplicarlo por tu propia cuenta. Entonces, como les digo, voy a tratar, o sea, mi intención es utilizar esta perspectiva, se me va múltiple, no es la palabra múltiple, pero ya me voy a acordar. A veces algunas palabras se esconden en mi mente y no les gusta aparecer, y aparecen cuando menos lo espero. Pero ya me voy a... Híbrida, ahí está. ¿Ven? Si era cosa de rebuscar un poco en la biblioteca mental. La perspectiva híbrida. Entonces hay una clase muy buena de Alicia. Justamente fue a raíz de la cual nació el avanzar o el empezar a crear este proyecto de Magical Gabriel Mágico, que era una idea que yo tenía hace mucho tiempo, que la había notado entre mis ideas
en esta aplicación que uso, que les he contado que yo ocupo Dynalist y después ocupo también Notion para trabajar en más profundidad mis ideas. Pero de lo que me gusta de Dynalist es que es una aplicación muy sencilla, que la puedes instalar en todas tus aplicaciones, en todo tu dispositivo, en tu celular, tu tableta, tu computador, y como está en la nube, puedes compartir estas ideas. Yo antes, cuando caminaba al pueblo, como voy manteniendo estos diálogos internos que ahora los exteriorizo por medio de un video, tomo estas ideas, me van surgiendo en el camino, y es así como la caminata se me hace muy corta. En Iquique, mi ciudad natal, yo caminaba mucho de mi casa al centro. Yo vivía en la zona cuica, la zona rosa, como dicen los mexicanos, de la ciudad, por una cosa casi por el azar. No es que fuéramos de estrato socioeconómico alto, pero yo bajaba hasta la playa y me iba caminando por la playa, y era 1 hora de caminata casi exacta hasta el centro. De ahí, bueno, estaba joven, así que podía caminar más y recorrer mucho más sin cansarme, y después 1 hora de vuelta hasta mi casa. Pero yo feliz de la vida porque iba además embebido en estos pensamientos, en estas ideas. En cambio ahora las anoto, y la verdad es que tengo ideas para rato. Si algún día logro encontrar una editorial que crea en mí, tengo mucho material para historia. Ahora, es que esas historias sean buenas o no va a depender de múltiples factores, pero por lo menos yo estoy poniendo de mi parte para tratar de hacerlas interesantes y atractivas, aprendiendo mucho sobre narrativa. Y en ese sentido, Alicia Mas y su academia IllustraUp han sido vitales, y también son gran parte de mi estado actual de felicidad. La felicidad muchas veces piensa uno que es un estado constante, y la verdad que no. La felicidad, por lo menos desde mi punto de vista, es un estado más de tranquilidad, no de euforia, de tranquilidad, de calma, que se te pueden presentar algunos problemas, algunas dificultades en el día a día. A mí todos los días, como cualquier ser humano, se me presentan problemas, pero tienes es como un muelle donde detener tu barco en estas vicisitudes que son el mar de la vida. Entonces, parte de encontrar esa felicidad que siempre va a estar adentro, nunca en algo externo. Siempre va a estar adentro porque eres tú el que vive. Y no puedes depender de cosas externas, porque sobre las cosas externas no tienes control. Pero puedes llevar una vida totalmente imperfecta y tener la serenidad suficiente como para sentir que eres feliz. Y eso te va a ayudar a lidiar también con todos los problemas que ocurren, y también con los problemas que tú propiamente te presentas. Bueno, aquí tuve que abrir la imagen. Esto lo estoy haciendo en un timelapse de 3 veces la velocidad normal, para no aburrirlo. Pero aquí tuve que abrir un par de imágenes en las que estoy trabajando para recordarme a mí mismo cuál es el estilo que estoy trabajando. Como he dicho en otros videos, tu estilo es lo que sucede mientras buscas tu estilo. Entonces quería recordar cómo había dibujado un perrito en la ilustración del Busca y Encuentra, también basado en un reto de Alicia Mas, que no lo he terminado porque me he puesto a trabajar en esto. Me cuesta a mí mantener un tren de proyectos, porque, como les digo, mi mente siempre me está mostrando nuevas cosas que hacer. Entonces me distrae constantemente, y es un esfuerzo para mí mantener el foco en lo que estoy haciendo. Pero en este caso yo recordé, mientras dibujaba, de que debía mantener el estilo que estaba explorando, que era el estilo de la perspectiva híbrida. Gracias, Chris. Entonces, por ejemplo, le puse ahí un detalle que es el cubo de la basura, tratando de mantener eso. Después lo modifiqué. Ahí justamente lo estoy modificando porque se te van ocurriendo, y tratas de mantener en mente el hecho de agregar pequeñas micronarrativas en tu historia para hacerlas más interesantes. Entonces, había decidido que esta ilustración fuera de que el que era abducido era mi perrito. Así que me puse a dibujarlo según el estilo que ya estaba trabajando en otras ilustraciones, para mantener cierta coherencia que en todo caso, a pesar de que yo pensaba que no lo había logrado, por lo menos era mi impresión, según mis compis del Mastermind,
Y también en conversaciones con Alicia, me dice que no, que efectivamente yo ya tengo un estilo reconocible, o sea, se puede distinguir mi trabajo entre otros trabajos, y eso es lo que uno busca en cierta medida. Uno no debe buscarlo forzadamente, sino que según mi opinión debería nacer del propio trabajo del día a día, y para eso también es súper importante algo que yo recomiendo mucho. Compren cuadernos económicos en el supermercado, esos cuadernos ultra baratos, y lápices ultra baratos, pero que sean blanditos, que les guste trabajar, porque hay unos lápices baratos que la verdad es que son más un problema para dibujar. Yo recomiendo, si no tienes mucho dinero y si en tu país existe, los Giotto, los encuentro muy buenos. Y si puedes, también podrían ser los... los tengo por aquí, a ver. ¿Qué son los Polycolor? No, Prismacolor. Los Prismacolor hay Prismacolors caros, yo tengo también de los caros, pero también me compré de los económicos, de los de nivel de estudiante, que eran relativamente económicos. Y también me gusta mucho dibujar con ellos. Eso no los gasto tan seguido porque igual es difícil en mi país encontrarlos. Cuando los compré, me acuerdo, compré 2 cajas por eBay a un venezolano. Me llegaron a tiempo, me llegaron súper barato y están bastante bien. Entonces, tomen esos cuadernos, y en esos cuadernos, muy importante lo siguiente: colóquenle afuera en la portada, en letras grandes, cosa que ustedes lo vean cada vez cuando van a empezar a dibujar. Coloquen dibujos sin importancia, por ejemplo, por título. Yo le puse sketchbook sin pretensiones, o sketching sin pretensiones, o bocetos sin importancia. Encuentren una palabra que a ustedes resuene. ¿Por qué es importante? Porque eso le dice a la mente que no hay presión. Esos dibujos no los van a mostrar a menos que ustedes los quieran, y de hecho después les van a servir. Muchos de estos dibujos yo después los vuelvo a retomar, los analizo, veo si hay algo de ahí de lo que pueda rescatar. Trato de separar por temas, porque además yo dibujo mucho en hoja suelta, pero la hoja suelta a veces la rayas, la pierdes, la doblas, pero en cambio estos cuadernos le van dando cierto sentido. Entonces yo tengo por un lado un cuaderno donde estudio diseño de personajes humanos, principalmente humanos. Entonces tengo mi técnica, mi método ahí para ir practicando. Voy haciendo un dibujo originalmente y luego lo voy rehaciendo basándome en el dibujo original, y voy experimentando a simplificarlo, a cambiar las formas, y me ha resultado bastante eficiente para desarrollar justamente los personajes humanos, que es una de mis debilidades. ¿Y por qué? Porque lo humano es mucho más difícil de hacer que monstruos o robots, que es mucho más sencillo. Entonces, aprovechando por ejemplo los libros de Mitch Louis, nunca sabía bien cómo pronunciar su apellido, es un alemán, tiene unos libros muy buenos. Yo le voy a dejar abajo el enlace a su página web, les recomiendo que los adquieran, porque aparte de esos libros vienen con videos donde él explica sus técnicas y les pueden servir de fundamento. Explica muy bien, no son videos muy largos ni libros muy largos, van derecho al callo y son muy buenos para aprender y para mejorar. Siempre uno puede mejorar, no importa el nivel en el que estás, siempre vas a mejorar, porque además tu habilidad nunca va a estar a la par con tu visión. Entonces es importante no olvidarlo. Yo hago este ejercicio como rutinario, como parte de mi proceso diario de preparación para dibujar, de mi ritual diario de dibujo. Y es que tengo estas hojas y estos cuadernos aquí a mano, abro Pinterest y lo primero que me llama la atención lo dibujo. No importa cómo sale, me da exactamente lo mismo. Y luego otro, y hago otro dibujo y trato de llenar mínimo una hoja, de ahí 3-4 hojas, la que más puedas, porque todas esas hojas, todos esos dibujos lo que van a hacer son ir creando esta biblioteca mental que necesitas para poder expresarte de la mejor manera, para que no tengas, igual es importante que busques después referencias cuando quieres armar tus dibujos, pero te van a permitir una mayor libertad porque tienes ya un conocimiento y una memoria mecánica, ¿no es cierto?, que van a respaldar esa
esa composición que quieres lograr. Así que es súper importante en ese sentido, ese ritual. Como les digo, estaba trabajando aquí en esta ilustración. Estoy manteniendo la forma del ovni en triangular, que era lo que me interesaba. Pensaba hacerlo, dudaba entre hacerlo o no de forma más reconocible o genérica de lo que un ovni representa, pero después caí en cuenta que era mucho mejor conservar el recuerdo, porque así era el vehículo que yo había visto. Lo que voy a hacer en esta sección, en esta parte del video, es importar lo que hice en Sketchbook Pro, el archivo que lo puedo guardar como PSD ya separado en capas, y por eso es la importancia de colocar las capas con nombre desde un principio para ser organizado. Todo lo que tú hagas en favor de ser organizado desde un principio lo vas a agradecer después. Entonces lo importé aquí a Photoshop. Para mí es importante separar estas cosas en capas porque después las puedo reajustar más fácilmente que tener que estar seleccionando con la varita u otras herramientas las partes y modificándolas. Normalmente, aquí lo abro, creo un nuevo documento. Todavía tengo un problema con respecto a los tamaños de las hojas con las que voy a trabajar, y tengo que resolverlo también. He pensado en imprimir un documento que me ayude a mejorar en ese tema. Me acuerdo que Alicia dice al respecto de que tenemos que configurar nuestro documento de acuerdo a cómo va a ser impreso, a pensar en volúmenes físicos. También siempre tengo problemas porque me acostumbro a ilustrar en RGB, que es un formato de color digital, y no pienso en CMYK, ¿no es cierto? Decía magenta, amarillo y negro, porque hasta ahora generalmente no he impreso mis trabajos. Algunos lo he hecho con una impresora que tengo, pero cuya calidad deja bastante que desear. Entonces voy a hacerme un cuadrito, porque a mí me gusta hacerme esos cuadritos y esas tablas como recordatorios y pegarlo aquí en la pared para tener claro los formatos. Me gusta mucho el formato cuadrado o el formato apaisajado, pero también otra cosa que he aprendido con los videos de Alicia y con las tareas que Alicia nos plantea es a pensar en pliego y no en página. O sea, porque tú puedes tener un formato apaisajado, ¿no es cierto?, de tipo landscape, pero que corresponden a 2 páginas del cuento o corresponden a una página individual cada uno. Así que es bueno pensar en ese aspecto. En este caso estoy trabajando en una página, pero debería haber sido un pliego. A lo mejor le coloco una segunda página y coloco más de las escenas. Lo voy a pensar. Pero es algo, como te digo, que tengo que ir corrigiendo con el tiempo. Todavía tengo tiempo para ello. Y solo hay que dedicarle su espacio para resolverlo y tomar una determinación y trabajar de acuerdo a esa determinación. Es para mí importante no ir a tontas y a locas, porque lo que hasta ahora he hecho al ir a tontas y a locas es que no avanzo suficiente. En cambio, si voy más acotado, como he dicho en otros videos, si me lo tomo en serio, como si fuese una ingeniería, o sea, de manera ingenieril, que no existe esa palabra, pero me gusta, creo que avanza mucho más. Es lo que he hecho yo en el último año y fracción, iba a decir y pico, pero acá en Chile se presta para otras cosas. Entonces, como ven, yo exporto, ¿no es cierto?, las capas desde el archivo original y lo muevo a un nuevo archivo, y así tampoco modifico el original, sino que trabajo en un nuevo archivo. Después tuve que corregir el tema de los nombres, porque se me olvida colocarle que el primero que hago es un sketch y debería agregarle un sufijo o prefijo, algo que me indicara que es un sketch. Una de las cosas que también hice, que no la grabé aquí pero la vamos a ver después, es que necesitaba texto, y como decía en el capítulo anterior, una de
de las cosas importantes que nos enseña Alicia es que si vamos a trabajar en libros infantiles, la gran mayoría de los libros infantiles tienen texto y es lo primero que tú debes determinar. La posición del texto es lo primero, porque en la medida que tú coloques el texto ya no tienes que estar modificando la ilustración, o sea, ubicas dónde va a ir tu texto de acuerdo a la narrativa y construyes tu ilustración alrededor de ese texto. Entonces eso te facilita mucho la vida, porque hasta ahora como principiante cometo constantemente el error de querer agregar el texto después. Yo en los primeros bocetos yo ya había imaginado más o menos dónde iba a colocar el texto, lo cual me daba cierta libertad. En el caso de cuando tú trabajas para una editorial o para otra persona y te entregan un formato con la ubicación del texto, a veces la ubicación del texto es fija o a veces tú tienes la libertad de ubicarlo y en ambas situaciones tú tienes que aprender a trabajar de la mejor forma. Si te dan la ubicación previa ya es cosa tuya. Según Alicia y otras personas que he escuchado, las editoriales igual tienen un cierto grado de flexibilidad cuando tú les explicas que, por ejemplo, el texto se vería mejor en tal o cual ubicación. Están abiertos a esos consejos de parte del ilustrador. Pero en todo caso, si te dan el texto ya preubicado, eso te facilita mucho la vida, pienso yo. En este momento usé ChatGPT para crear el texto y lo vamos a ver después de esto. Pensaba grabar esta parte antes, pero lo voy a hacer después de ubicarlo. Y les voy a explicar un poquito cómo es que yo uso ChatGPT para que me ayude con el texto, sin que sea ChatGPT el que cree el texto por mí. O sea, que me dé algunas ayudas para hacerlo, pero porque a veces no tengo muy claro cómo lo voy a escribir. Pero una vez de interactuar un poco con ChatGPT, esas ideas en mí surgen y termino con un texto mucho más atractivo, mucho más cercano a lo que a mí me gusta escribir. En este caso, ubico el texto ya completamente y ahí aquí es cuando estoy trabajando y me doy cuenta de que el archivo original ya tiene un nombre. Lo renombro sin ningún problema, pero van a ver que después me da problemas para guardarlo y es porque, claro, lo tengo abierto todavía y aunque me permita cambiar el nombre del archivo, no me dé ningún problema al cambiar el nombre del archivo, en la memoria del sistema todavía está presente el texto. Entonces cuando quiero guardar el nuevo texto con el nombre anterior, ahí por temas de protección el sistema no permite que yo lo guarde. Así que ahí pueden ver que efectivamente me da varios problemas el guardarlo. Entonces pasa lo siguiente: una vez que yo me di cuenta de eso, que pude cerrarlo y lo guardé, ya le di el nombre definitivo. Entonces ya tengo una composición. Usé una herramienta aquí, que es la herramienta que me permite, que la conocí gracias a Alicia y que me permite, Guide se llama, también le voy a dejar el nombre en la descripción, que me permite generar estos bordes, ¿no es cierto?, estas guías que me permiten adaptar o básicamente saber cuáles son los límites tanto de los márgenes. Yo le doy las distancias, obviamente, y también me permiten generar una regla de 3 como una ayuda visual para poder organizar mejor mi composición. Ahí yo empecé a mover un poco el triángulo del ovni. Quería originalmente colocarlo detrás de la casa como para indicar que está arriba de la casa, pero se veía extraño, así que lo que hice fue, ahí lo pude desactivar para que no me molestara mientras lo veía. Ahora creo que la composición, por lo menos por ahora, está correcta. Sé que hay cosas que chocan con el borde, pero no es con el borde de la página propiamente tal, sino más bien con el borde de seguridad que le di. Entonces igual tengo ahí un margen de error. Eso es lo otro importante que me he dado cuenta, de que siempre trabajes basándote o dejando un cierto borde de seguridad en el cual tú estás obligado a dibujar esa parte, pero que si cortan esa parte no importe tanto. No es tan importante lo que se pierda en ese borde de seguridad, pero igual tratemos de evitar ese borde de seguridad para colocar esquinas y que se produzcan esos acoples incómodos,
¿no es cierto?, donde se junta un dibujo con el otro o un objeto con el otro. Aquí procedo a hacer un pequeño estudio, le llamo yo. En realidad es una cosa que se me ocurrió como para ayudarme a verificar los contrastes dentro de la imagen, así que lo hago en blanco y negro. Alicia tiene un método mucho más acabado. La verdad es que muchas veces veo los dibujos de Alicia que son sus estudios de color y yo digo, pues si eso ya está acabado, ya está hecho. Y la verdad es que no, ese es como su preproceso, y después sobre eso ya ella trabaja aún más. Y bueno, por algo está donde está, por algo ha logrado lo que ha logrado y ha llamado la atención de las editoriales porque trabaja de una manera muy profesional. Uno no necesariamente tiene que trabajar de la misma manera, porque también uno va adaptándose con el tiempo y va creciendo en su manera, en su proceso de trabajo. Y es importante porque no es forzado, porque es orgánico. Entonces vas descubriendo que te acomoda de acuerdo a tu manera de ser. Lo más importante es, como lo he repetido en otras ocasiones, que todos estos procesos no sean de sufrimiento. Si estás sufriendo, o sea, si sufres grandes episodios de frustración donde te replanteas si esto es lo correcto, si esto era lo que querías, es que no lo estás haciendo bien. Y en vez de abandonar o de tirar la esponja, como decimos acá en Chile, o tirar la toalla, que es un concepto más universal, lo importante es que busques cómo acomodar ese proceso para que te sirva. Y en ese sentido también las expectativas o el control de las expectativas es algo importante. A mayores expectativas, mayor sufrimiento. Tú debes ser primero realista con tu proceso, no ser tan duro contigo mismo, pero tampoco debes, que lo he visto en algunos ilustradores jóvenes en grupos de Telegram a los cuales pertenezco, o en Instagram, que me aparecen de repente en el feed, y que están como tratando de validar su estado actual por medio de decirse a sí mismos cosas que no son ciertas. Un día escuché en uno de estos grupos una cosa que me dieron ganas de contestarle, pero después, bueno, pensé, es un muchacho, está recién empezando, y uno cuando ya ha pasado los 50, cuando ya tienes medio siglo, hay una cosa que puede no ser cierta para nada, digamos, pero que te da cierto respeto con respecto a que ya has vivido suficiente. Y pues hay tipos de 50, 60 o demás que son unos imbéciles, pero uno dice, bueno, me he ganado con mis canas, me he ganado el derecho a poder opinar sobre alguna cosa. Y este muchacho, me acuerdo que le decía a otro que estaba frustrado con su trabajo, que dejara de dibujar por un tiempo, porque él, cuando dejaba de dibujar, que él lo hacía adrede, ¿no es cierto?, aposta, dejaba de dibujar por un mes, y cuando regresaba dibujaba mejor. Me va a perdonar ese muchacho, pero nunca he escuchado cosa más estúpida. Bueno, aquí tenemos la parte que tiene que ver con el desarrollo del texto que ocupé en la ilustración. No es tan importante, en realidad podía haber colocado cualquier texto para esta ilustración en particular, pero para mí, sobre todo para mostrarles cómo utilizo ChatGPT de una manera que en lo personal yo considero ética de usar. O sea, vale cualquier forma que tengas de usar la inteligencia artificial en tu beneficio. Importa, la verdad, bastante poco lo que piensen los demás, mientras que sea lo que quieres obtener. Y en ese sentido, las inteligencias artificiales, como ya lo he dicho en varios videos, mi opinión al respecto, llegaron para quedarse, y quien no las aprenda a utilizar se va a quedar muy, muy por detrás de los demás. Hace unos días he estado siguiendo un curso así, es como unas clases online de un experto en inteligencia artificial que está en YouTube. Les voy a dejar el enlace a su canal aquí. La verdad es que lo descubrí hace muy poco, pero muchas de las cosas que él dice son las mismas que yo pienso al respecto del uso de la IA. Entonces, como el tema de la IA es un tema bastante escabroso, y sobre todo nos toca de cerca a nosotros, los creadores de
de imágenes, digamos, a los artistas. La verdad es que se dan unas conversaciones bastante random en internet, algunos defendiendo, otros atacando. Pero en lo personal, y yo, como les digo, es mi opinión quizás no le importa absolutamente a nadie, tal vez ni siquiera a los 41 usuarios que ya tiene mi canal, que uno más, pero la voy a dar igual, porque por algo es mi espacio, así que, y quiero ayudarte a aquel que esté frustrado con este tema a pensar fuera de la caja, darle un poco la vuelta y darte cuenta de que puedes aprovecharla en tu beneficio manteniendo tus valores éticos intactos, dejando de lado el hecho de que probablemente la tecnología esté siendo utilizada de una forma que no sea amigable con el medio ambiente, pero esa es una realidad que no solo afecta a las inteligencias artificiales. De hecho, el uso que nosotros les damos a las inteligencias artificiales es la nada comparado con las cosas que están haciendo las empresas con la inteligencia artificial, aquellas que pagan cuentas profesionales. Yo ocupo la versión free de todo lo que utilizo aquí. Si tuviera el dinero, probablemente pagaría una versión un poquito pro para tener que no esperar, por ejemplo, pausas entre creación de ciertas cosas. He probado la generación de imágenes. La verdad que no he tenido mucho éxito. No logro generar una imagen que me sirva por sí sola. De hecho, hoy día hice una prueba. Quería que ChatGPT me creara un mockup de una de las imágenes que tengo de Magical Gabriel y me reinterpretó la ilustración, y yo no quería que me reinterpretara la ilustración, quería que simplemente insertara esa fotografía en un libro abierto, pero también, como estoy con la versión gratuita, se demora cualquier cantidad y a veces me da errores. Entonces yo ocupo ChatGPT para ayudarme en mi tren de pensamiento, pero no dependo de él. Es cierto que a veces sí lo utilizo para otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me he dado cuenta que sirve mucho y me estoy haciendo un uso intensivo de eso, es que yo abro un chat con el nombre, por ejemplo, partiendo con el nombre de un programa como DaVinci Resolve, que es el que estoy usando ahora últimamente para editar mis videos así un poquito más profesional. Entonces le hago preguntas sobre DaVinci Resolve y solo sobre DaVinci Resolve al principio, y él ya me crea en esa pestaña como una especie de ayuda que es mucho más sencilla y mucho más completa que estar yendo a buscar un montón de videos y artículos que me expliquen cómo resolver algo. Entonces, por ejemplo, ahora tenía un problema que lo sigo teniendo en todo caso, porque hice una parte de pruebas que me recomendó ChatGPT, pero probablemente tengan que ver con la capacidad de mi equipo, que era con una desincronización con los labios, el lip sync. Sobre todo cuando tengo la cámara con un acercamiento, se nota mucho esa diferencia de la sincronización de audio. Tuve que parar un momento porque mis perros se ponen a jugar muy fuerte unos con otros y se lastiman. Hablaba de que tenía un problema con el lip sync, entonces le voy pidiendo ayuda a ChatGPT. Y en ese sentido, por ejemplo, tenía un problema con mi cámara también, porque hace un ruido, un sonido de clic, y se detiene la imagen por un momento, y empecé a buscar por internet, y como no encontré muy claramente, empecé a pedirle a ChatGPT que me diera algunas ayudas con la cámara, y en eso es muy, muy, muy útil. Así que lo recomiendo completamente. Mejor que ponerse a buscar en Google y en YouTube videos para ayudarte, que le puedes pedir además a ChatGPT que te ayude a encontrar esos videos que necesitas, o a crear tu propio video, pero ya sería ocupar mucho el ChatGPT para eso. Volviendo al punto, a ver, esto es no está aquí. Ahí justamente está la imagen que les digo que me reinterpretó la imagen y me la cambió completamente. Y yo lo que quería era que tomara la imagen que yo le había subido y me creara el mockup. Así que no, porque aquí está mi imagen original y esto es lo que reinterpretó de la imagen. Pero bueno, incluso hizo varios cambios que no tienen ni un sentido. Pero a mí eso no me interesa. A mí me interesa
me interesa que me ayuden en otras cosas. Entonces esto lo teníamos en... Le puso un nombre genérico aquí. Ya. Entonces a lo que voy es lo siguiente. Yo le pedí a ChatGPT que me ayudara a crear la imagen. Aquí falta un pedazo de mi instrucción, no sé por qué, pero lo primero que hice fue que le quería preguntar a ChatGPT si él recordaba nuestra conversación con respecto a Magic and Gabriel del otro chat. Entonces me dice sí, pero no tengo muy claro si es porque me agrega cosas de esta conversación y no tanto de la otra conversación. Pero en el fondo lo que después le pregunté, le pedí que me ayudara con el texto para acompañar la ilustración. Entonces me dice, claro, le pedí un texto corto, que fuera emotivo, qué sé yo. Entonces el texto que me sugiere al principio ChatGPT es el siguiente, dice: esa noche el cielo no tenía estrellas, pero algo pasó volando tan cerca que Gabriel se preguntó si acaso soñaba o si el universo lo había elegido para un secreto. Claro, como él no sabe exactamente cuál es la ilustración, que es lo que dice mi ilustración, porque yo todavía no la tengo terminada, solo basándose en la información que yo le había entregado hasta este momento, me entrega este texto, que obviamente no es lo que yo quiero, no se adapta correctamente a lo que yo quiero. Entonces me dice, claro, este texto insinúa el misterio sin explicarlo, mantiene un tono poético, suave, adecuado para un niño infantil. Entonces le coloco yo. Te comento, que tengo errores de ortografía, o sea, disléxico aquí. Te comento que el boceto que he desarrollado contiene a Gabriel intentando sujetar a su perro, el cual está siendo abducido por el ovni. Replantéame el texto, por favor. Claro, como no le quiero subir todavía la imagen, se la explico. Y me dice, qué giro tan potente y emotivo. El detalle de Gabriel intentando sujetar a su perro añade una dimensión de vínculo emocional y urgencia que enriquece mucho la escena. Aquí tienes una propuesta de texto que acompaña a esa imagen desde una mirada infantil, misteriosa y un poco mágica, sin ser aterradora. Entonces me da un nuevo texto que me dice: el cielo estaba en silencio hasta que una sombra bajó y Pepo comenzó a flotar. Pepo es el nombre que le puso ChatGPT a mi perro, porque yo hasta ese momento no le he asignado ningún nombre. Gabriel no lo soltó, tal vez el cielo quería llevárselo, pero él no iba a dejarlo ir tan fácil. Después me da una segunda versión, una variación, dice más poética: una sombra sin ruido cruzó la noche, Pepo flotó, Gabriel tiró, el cielo quería un amigo, pero ya tenía dueño. Para nada. Entonces me dice, ambas versiones capturan la atención del momento, transmiten el vínculo entre Gabriel y su perro. Creo que no, pero es lo que piensa ChatGPT. Dan espacio a la interpretación, es magia, ciencia o un sueño. Entonces le pido que me lo vuelva a modificar, pero quiero un texto con ritmo de cuento breve y emotivo. Porque él además me dice que el texto tenga un ritmo más de cuento, y vamos a ver qué es lo que me arroja, porque esto también es un tema de prueba y error. Y me dice esta propuesta: una sombra bajó del cielo. Seguimos insistiendo con el tema de la sombra que bajó del cielo. Pepo subía sin ladrar. Gabriel lo sostuvo con fuerza. No te vayas, susurró. Y por un momento el cielo dudó. Demasiado poético para mí. No es lo que quiero, no me representa, no es mi voz. Entonces, después de un rato de pensarlo, llegué a la conclusión de colocar el siguiente texto. Y se lo pego para que me dé su observación. El objeto misterioso se fundía con la noche. Gabriel, tirando de Tammy, apenas si podía mantener sus pies en la tierra. Entonces yo aquí ya determiné que le iba a colocar el nombre de una de mis perritas, Tammy, a mi perra, que es la que representa ahí. No es igual, pero es la que está ahí en el dibujo. Entonces me coloca: tu frase tiene una atmósfera muy poderosa y logra capturar tanto el misterio del objeto como la tensión emocional de Gabriel con Tammy. Aquí te doy una devolución breve y luego una propuesta pulida que mantiene su intención. Entonces, comentario sobre tu frase. Dice: lo que funciona muy bien. El objeto misterioso se fundía con la noche. Es una imagen excelente, visual, sutil y evocadora. El contraste entre la inmensidad del fenómeno y la fragilidad de Gabriel es muy emotivo. La línea final, apenas si podía mantener sus pies en la tierra, tiene doble lectura, literal y simbólica, lo cual es precioso. Lo que podría mejorarse, dice: la puntuación y el ritmo pueden ajustarse un poco para lograr una lectura más fluida, sobre todo si lo imaginas como un texto de cuento. Entonces dice: versión ajustada. Cuento breve, ritmo suave. El objeto misterioso se fundía con la noche. Gabriel tiraba de Tammy y apenas lograba mantener los pies de la tierra. Entonces, esta frase me gustó mucho más. Es una variación de la que yo le entregué, de la cual
pude lograr a partir de las ideas que descarté o de lo que me inspiró el texto que me sugirió ChatGPT. Yo puedo estar totalmente equivocado, como te digo, esta es una opinión mía solamente, pero creo que esa es una forma ética de trabajar con ChatGPT. Ahora, si lo que no importa es el texto, solamente le quieres dar un texto para su ubicación, que también podrías colocar un lorem ipsum, ¿no es cierto?, como buen diseñador, pero también podrías generar un texto genérico, ¿no es cierto?, cliché, y está absolutamente bien, está ok. En mi proceso, en lo que yo quiero lograr, y lo mucho que a mí me gusta escribir también, yo necesito que el texto sea parte de mi voz, de mi manera de decir las cosas. Entonces, en ese sentido, me ayuda. Lo único que tuve aquí, cuando yo lo leo una y otra vez, a veces pido que ChatGPT me lo lea con una voz que yo asumo que es parecida, pero en realidad no lo es, a la actriz de Titanic. No sé cuánto, Winsley o algo así. Pero bueno, después de, como decía, después de leerlo en voz alta, repensarlo y todo, la palabra fundía me provocaba algún problema, sobre todo si es una lectura infantil. No sé si la palabra fundir es una palabra que un niño de 10 años, al que en teoría sería el lector de este tipo de libro, pudiese entender plenamente. Entonces le escribo a ChatGPT, ¿crees que sea mejor cambiar la palabra fundía con confundía para una lectura más amigable con niños de 10 años? Y me dice, buena observación, y sí, es una pregunta muy válida si estás pensando en el público infantil de alrededor de 10 años. Entonces, comparación rápida, dice, se fundía con la noche, más poética y visual, puede ser interpretada como que el objeto desaparece suavemente en la oscuridad. Sería ideal eso, o sea, me gusta eso, pero el verbo fundirse puede ser menos inmediato para algunos niños de esa edad dependiendo del contexto lector. Se confundía con la noche, más clara y directa, más fácil de entender para niños de 8 a 10 años, sugerencia visual similar pero con un poco menos poética. Entonces mi recomendación, dice ChatGPT, usar confundía es probablemente más accesible para un público infantil sin perder demasiado la atmósfera misteriosa. Entonces me devuelve, digamos, el texto con confundía. Esta versión sigue siendo emotiva, dice fluida y visualmente fuerte, pero un poco más amigable para ese rango de edad. Entonces, basándome yo ya en eso, es que creo una imagen más completa, digamos, de mi ilustración. Había cerrado Photoshop, lo que vamos a hacer es volver a abrirla para observarlo por una última vez antes de terminar este video y terminar de editarlo y después subirlo. No, pero un poquito, como digo, mi computadora no es muy poderosa. La verdad es que es una computadora reacondicionada. Pues yo tenía otra, tampoco era muy poderosa, pero era china, nueva, y me duró como 2 años y de la noche a la mañana se quemó. Y al ser china y esta micro PC, no había forma de arreglarla. Yo soy informático, puedo arreglarla perfectamente. Pero se me ocurrió, fue una buena idea comprar esta HP reacondicionada. Le logré rescatar y canibalizar mi otro computador y recuperar, ¿cómo se llama? Los discos duros. Y este tiene, creo que tiene 4 discos duros dentro. Sí, ahí te puedes sacar algún provecho. Lo bueno es que este equipo tiene ¿cómo se llama? Tiene el doble de RAM que mi otro equipo, así que en eso se agradece. Bien, vamos a regresar a la imagen para verla por última vez antes de terminar este video, o este capítulo en realidad, con una gran esperanza de que en el próximo capítulo ya tengamos un poquito más avanzado y podamos empezar a trabajar en el color. También estoy pensando que en hacer después, al final, cuando haya terminado y presentado mi reto, pedirle permiso a Alicia para mostrar el fragmento donde ella hace la corrección a mi trabajo y crear un último episodio, el episodio final, donde mostremos mi trabajo, la corrección que hecha por Alicia y las correcciones aplicadas
y después incluso de haber recibido feedback de mis compañeros para que vean todo el proceso y todo lo que pueden llegar a obtener de participar en una academia como la de Alicia. Puede ser cualquier academia que a ustedes les acomode en realidad para lo que están buscando, pero si lo suyo es el cuento infantil, definitivamente tiene que ser Alicia. Entonces ven, aquí tenemos la imagen. Creo que si la reducimos un poco, todavía se sigue viendo atractiva. Eso es importante. Creo que el texto no está mal ubicado y además es acorde. Entonces, aunque hay todavía mucho trabajo que hacer, todavía nos quedan algunos días para avanzar. Yo espero que en 2 o 3 días más terminarlo, o sea, 2 o 3 capítulos como mucho. Terminemos esta parte, este proceso, y después un capítulo más o 2 para cerrar este ciclo y poder volver también a lo otro que estamos haciendo, pero que además esto va en concordancia con ello y me permite, me ayuda en lo que estoy haciendo, coopera con eso, digamos, me aporta. Así que con esto me despediría. Si se dan cuenta, bajó mucho la luminosidad porque he ido grabando esto durante el día, no de corrido como normalmente lo hago, y con sus bemoles del día. Pero vamos a dejar este video hasta acá para que no se haga más largo. Bye bye.